Tutorial CS 3D Imaging Software, vídeo número 12. Corte oblicuo y zoom 3D. Vamos con este caso a analizar la funcionalidad del espacio de trabajo del corte oblicuo, que básicamente tiene dos funciones. Asegurarnos, por ejemplo, que el implante está dentro de hueso y poder hacer un zoom 3D, para lo cual me va a permitir el rotar los ejes y cambiar mi origen según mis necesidades, por ejemplo, centrándolo en el implante. Por facilidad de la demostración vamos a proceder a borrar los implantes segundo y tercero que hemos realizado, simplemente cliqueando las papeleras correspondientes, y nos vamos a quedar con el primer implante que hemos colocado. Vamos a volver a verlo en su dimensión, tanto en el corte pseudo panorámico como en los cortes transversales. Vamos a colocar la vista 3D con total opacidad y vamos a activar el corte oblicuo. La disposición de las vistas del corte oblicuo es muy similar a la disposición que tenemos en el corte ortogonal, puesto que se conforma de una vista axial, una vista coronal y una vista sagital, así como la vista 3D. Dentro de cada una de estas vistas 2D tenemos siempre un pequeño manejador del mismo color que el eje, pero cuando el eje lo podemos desplazar nos aparece una doble flecha, y cuando el eje lo podemos rotar nos aparece una cuádruple flecha. En este caso podemos rotar estos ejes. Vamos a ver realmente la utilidad. Si hemos hecho cualquier rotación, hemos tocado cualquier cosa, simplemente volviendo a la vista 3D y en el tema de planos le volvemos a decir restablecer, los tenemos como originalmente. Para que se aprecie mejor vamos a aplicar un poco de zoom a las tres vistas y vamos a seleccionar el implante que tenemos. En este caso es un implante Astratech. Cuando le doy un clic con el botón izquierdo sobre el implante, los ejes se me van a centrar en dicho implante. Observen cómo al hacer clic los ejes se me centran en el implante en la axial, lo tenemos centrado, y además se rotan tanto la vista coronal como la vista sagital para ver el implante en su verdadera dimensión. De hecho, si activo los ejes, vemos que los ejes ahora están totalmente, vamos a decir, descuadrados respecto a la posición original. Entonces, en este caso es muy visual ver que los ejes, ahora el punto central es el centro de mi implante. Muy bien, vamos a girar estos ejes y vamos a observar qué sucede en las vistas axial. Perdón, vamos a girar en la vista axial, vamos a observar qué sucede en la vista coronal y en la vista sagital. Cogemos uno de los ejes e iniciamos una rotación. Si nos fijamos, por ejemplo, en la vista coronal, en la ventana inferior, en la marcada en lila, vemos que el implante permanece quieto y lo que se mueve son las distintas proyecciones alrededor de ese hueso conforme pues el eje lila se va rotando y desplazando. Por ejemplo, ahora vamos a llegar a una vista, vamos a decir, tangencial de la hemimandíbula izquierda del paciente, y aquí, por ejemplo, incluso llegamos a ver el conducto dentario casi en su total extensión, ¿no? Lo tenemos aquí dibujado en su total extensión, porque en este caso el corte que ahora tenemos es un corte tangencial a esa hemimandíbula. Si seguimos rotando vemos que perfectamente el implante está, por supuesto, dentro de hueso en todas y cada una de las vistas. Es una herramienta muy útil para este diagnóstico. A nivel de enseñarle al paciente que esto es así y que la operación pues no va a entrañar ningún riesgo adicional, podemos hacer un zoom 3D e intentar observar cómo las corticales en esa reconstrucción 3D quedan fuera de lo que sería el implante no las tocaría. Para ello, bueno, vamos a reordenar nuestras ventanas, vamos a maximizar la vista 3D y vamos a utilizar el último icono de los planos, que es mostrar el cuadro de recorte. Si vemos ese cuadro de recorte se me reproduce también en las vistas axiales
sagital y coronal que me han quedado aquí a la izquierda, y vamos a hacer un poco de zoom. Entonces yo puedo hacer un cuadro de recorte que yo puedo irme introduciendo a través de esta estructura 3D, desde la propia vista axial, por ejemplo, ¿veis cómo nos vamos introduciendo? Y aquí vemos dónde está la cortical y cómo aparece el dentario. Si, por ejemplo, me quiero ver la parte inferior, pues haría un cuadro de recorte. Desde esta parte inferior vemos cómo hemos recortado, y podemos ver tanto un conducto dentario como el segundo. Vamos concretamente, lo podemos hacer también desde la vista 3D, en este caso lo tenemos aquí, yo puedo venir hacia acá. Vamos a ver entonces cómo entraríamos, pues para comprobar que este implante está totalmente integrado en el hueso. Vamos a coger y a ir recortando lateralmente y luego desde atrás hacia adelante. Hay que mover las vistas 3D y tener un poquito de pericia. Si tenemos dudas lo podemos hacer desde la vista 2D. ¿Veis cómo podemos mover aquí desde la vista 2D? O si vamos de atrás hacia adelante lo podemos mover aquí. Vamos a hacerlo más visual desde la ventana 3D. Entonces vamos metiéndonos, observamos las corticales perfectamente, el conducto dentario, nos seguimos introduciendo y va a llegar un momento en el cual estaremos incluso cortando al propio implante, donde se ve perfectamente que es un implante colocado dentro de corticales, y en este caso, si vemos desde la vista axial, lo tenemos colocado justo en ese centro. Es una forma muy visual de realmente comprobar que estamos dentro de las corticales. De hecho, si giro un poco y vuelvo hacia atrás, el implante me desaparece dentro del hueso. Esa comprobación también desde la vista axial es interesante porque al bajar por la vista axial y cortar la mandíbula, depende un poco de la inclinación, ese corte es más o menos real, comprobamos que efectivamente en la parte superior de la cresta estamos cerca de la cortical vestibular, pero conforme nos vamos bajando, vemos que el implante está totalmente centrado en el hueso y que evidentemente con una distancia de seguridad interesante, la suficiente entre el conducto dentario. Muy bien, si hemos hecho, como siempre, cualquier cosa que no sabemos dónde estamos o cómo empezar, podemos darle evidentemente el restablecer los planos, y me restablecería los planos a como yo los tengo originalmente. Minimizamos la vista. Y simplemente recordar que el diagnóstico siempre lo hará el profesional en las vistas 2D, que es la que me muestra la dimensión real, y la vista 3D me servirá pues para esa reconstrucción mental y para explicar el tratamiento, que es lo que realmente vamos a hacer al paciente pues en la propia pantalla del ordenador.